Buenas tardes, mi nombre es Aidea Acevedo Barco y hoy estamos desde la hermosa ciudad de Cali transmitiendo para el programa Senderos de Paz. Y me acompaña una hermosa pareja que llegan desde Nicaragua. Y ellos son, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isel Torres. Buenas tardes, Anselmo Campos, vengo de Nicaragua. bienvenidos. Muchas Bueno, yo Gracias. gracias. quiero que me cuenten cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia, Aide, tuve una infancia muy bonita, con unos padres excelentes, ¿verdad? Muy ejemplar. Sin embargo, ¿verdad? Hubieron muchas circunstancias difíciles. Recuerdo de que pasamos muchas necesidades, había mucha pobreza en ese hogar, pero sin embargo puedo decirte de que realmente Dios me premió con dos padres que siempre me enseñaron buenos valores, me enseñaron eh, de que realmente tenía que tomar buenas decisiones cuando fuera creciendo, pero sin embargo, sabes de que muchas veces cuando crecemos nos olvidamos de todo lo que nuestros padres nos enseñan. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, hasta cierta etapa de mi vida podría decir que fue una infancia bonita. Soy el mayor de cuatro hermanos. En algún momento dado fui el hijo deseado. Soy el primer varón de una familia en la cual anhelaban tener un varón, pero lastimosamente mi infancia fue rodeada de muchas adicciones. Mi familia entera trae diferentes tipos de adicciones, como alcohol, apuestas, mujeres, cosas así. Y como hijo mayor, desde temprana edad, empecé a absorber todo eso. A pesar que me inculcaron pues buenos valores, como fue el trabajo. Pero dentro de todo esto ocasionó, en aquel hogar bonito que se miraba, ocasionó una destrucción cuando yo estaba entrando en una adolescencia, como fue el abandono de mi papá, el irse del hogar. Creí que con él iba a estar mejor. Mas, sin embargo, me habían acostumbrado a ser independiente desde niño, pero en ese momento mi corazón empezó a ser marcado. ¿Por qué? Porque mi papá, yo quería vivir con él, me fui de la casa de mi mamá cuando él se fue y, sin embargo, él me dejó a mí en una esquina diciéndome que ahí empezaba mi vida y que ahí empezaba él. Entonces, el respeto, el amor que yo tenía hasta este hombre, en ese momento marcó mi vida y lo convirtió en odio. Ya, entonces mi infancia fue rodeada de cosas bonitas, pero lastimosamente vengo de una familia donde también nos reuníamos, había licor, había apuestas. Fui rodeado por un mundo de apuestas, de pleitos, de alcohol, de infidelidades, y como hijo mayor, yo empecé a absorber todo eso. ¿Por qué razón? Porque mi segundo hermano, me recuerdo, era asmático, entonces era un niño totalmente enfermo. Y como hijo mayor, yo era el que siempre absorbía los pleitos de mi mamá y mi papá, a pesar que yo siempre votaba por él, porque él para mí era una persona a la que yo admiraba mucho, Era por tu su, ídolo. sí, como un ídolo para mí. O sea, que afectó mucho esa infancia a tu juventud y a tu edad. Claro que sí, porque en ese momento, como todo joven curioso, empezaba a coquetear, le decimos allá Ujú. en Nicaragua, con lo que era el alcohol, con lo que eran las drogas. Ni me gustaba porque mi papá se sentaba conmigo en una mesa cuando mis amigos no lo podían hacer. Entonces, para mí era el padre perfecto, decía yo, como todo joven. Y en ese momento, hoy entiendo que un padre es figura de autoridad dentro de un hogar. Y a la ausencia de un padre, mi mamá, a pesar de tener un carácter fuerte, no era lo suficiente. Y mi refugio, con el odio, sin tener una mano fuerte, teniendo los medios, teniendo todo para hacerlo, rápidamente me sumergí en un mundo de alcohol y droga. Un mundo de 16 años donde rápidamente en mi juventud empecé a tocar fondo. Desde la edad de 17 años empezaron los problemas en mi vida. Diferentes tipos de problemas, pues como accidente, pleito, caer detenido por estado de ebriedad, caer preso por pleito, tener que estar en algún momento enjuiciado, estar circulado en el país, por la misma situación, digamos, ya en la que el alcohol y las drogas me empezaron a llevar desde temprana edad hasta la edad de 31 años. Fueron 16 años, pero que
todo mi futuro, toda mi juventud que yo pensaba que iba a ser exitosa, o aún las personas de mi alrededor, pensaba que iba a ser diferente. Cuando yo llego a una edad de 31 años, mi vida era totalmente diferente a lo que se pensaba que podría ser en algún momento. ¿Y tu juventud? Pues fíjate que mi juventud realmente me olvidé de esos buenos consejos que mis padres me dieron y recuerdo de que a mis 16 años ya estaba teniendo a mi primera hija en las peores circunstancias igual porque en ese momento, ¿verdad? Del hombre que me enamoré, a ese varón me entregué, todo fue rápido. Yo lo idealicé, yo pensé que era el amor de mi vida, yo pensé que era mi príncipe azul, pero me equivoqué. Muchas veces nos equivocamos y me tocó ser madre soltera. Pero no fue impedimento, fíjate que eso, a pesar de que estaba embarazada, seguí estudiando, saqué mi secundaria, llegué a la universidad y mi hija fue creciendo poco a poco fue creciendo. A este varón yo le tuve 2 niñas, pero no fue con la persona que yo realmente me quedé, porque fue una relación donde nunca estuvo Jesús presente. Una relación que realmente, de verdad, fue marcada por infidelidades, por el alcohol, por muchas cosas que destruyeron esa relación y un día terminó. Un día terminó y yo empecé prácticamente, ¿verdad? A sumergirme más en el alcohol, en las fiestas, a olvidarme de esas niñas, esas princesitas que tenía. No era el mejor ejemplo en ese momento, pero sí, Dios tuvo misericordia ya más después. ¿Y cómo conocieron la fraternidad? Conocí de fraternidad aproximadamente como en el año 2000, siendo en ese momento un joven, tal vez aproximadamente 18 años, tal vez 20 años. Llegaba un primer evento de fraternidad a mi ciudad donde yo nací, donde yo crecí. Me invitaron y empezaba a sonar el nombre de hombres de negocio, de la fraternidad, de los fraternos. Pero más sin embargo, a pesar que me invitaron, era un joven en ese momento que creía tener todo en la vida. Porque a pesar que venía de la infancia marcada, me había ido bien en mi juventud. Tuve una juventud, como les dije al principio, que todo iba a ser diferente en mi vida. Lo que nunca entendí es que iba a tocar fondo. Entonces, llegó un momento dado en que mi familia, mis hermanos también fueron marcados por ese abandono de un padre. Yo lastimosamente fui una mala influencia, no fue un buen ejemplo para mis hermanos. Y como hijo mayor, hoy lo entiendo porque en la actualidad ellos me respetan bastante y todo. Entonces, en vez de enseñarle lo bueno a ellos, les enseñé lo malo. Y a mi hermano también lo metí en un mundo de alcohol, también le enseñé la droga. Mis hermanos, a mi hermana mujer lo mismo, después un varón. Y éramos 4 hermanos que en algún momento dado fuimos totalmente destruidos, incluyendo mi mamá. Porque mi mamá era una mujer sana, en ese momento empezó a consumir tabaco, empezó a consumir cigarro, no era de comprar un paquete, no era de comprar un cartón, era de comprar por cajones los cigarros. ¿Ya? Y de repente un día mi mamá cayó en depresión, de repente le diagnostican un cáncer, se encerró en un cuarto, cayó con esa depresión, sintiéndose fracasada como madre, sintiéndose fracasada como esposa, sintiéndose fracasada en muchas áreas. Empezó un deseo a inundarla de quererse quitar la vida. En ese momento yo ya tengo la edad como de 30 años casi, y mi hermano, el más pequeño, un jovencito de tal vez unos 12 años en ese momento, lo invitaron a un capítulo de fraternidad. Él fue el primero en llegar. Él llevó a mi otro hermano, llegó mi mamá. Empecé en esa etapa de mi vida, no creía en esto. En algún momento les hacía burla por andar aquí. Pero un día
había tocado fondo en todas las áreas de mi vida, me encontraba enfermo, mi corazón, mis pensamientos, o sea, mi mente había colapsado, mi cerebro, mi corazón taquicárdico, mi estómago ulcerado, mis tabiques nasales habían sido destruidos por tanta cocaína, financieramente destruido, mis hijos no querían nada conmigo, en vez de llamarme papá me llamaba monstruo. Y en ese momento de mi vida un hombre me supo invitar a una reunión de fraternidad. Me llevó a un evento, a un capítulo, y lo más extraño, extraño y perfecto podría ser a la vez, es que el hombre que iba a estar presente ese día dando testimonio era un hombre con el cual yo había tenido algo que ver. O sea, habíamos andado en fiesta juntos y a la vez venía siendo familia mía. Y de esas cosas perfectas de Dios, me recuerdo que él le llamaba a ese hermano y mientras le llamaba por teléfono, ese hombre lloraba en aquel salón aquel día. Ahí es donde todo el mundo se preguntó de qué tenía que ver yo con ese hombre. Y ese hombre, mientras llamaba, le decía que llevaba 5 años pidiéndole a Jesucristo que yo estuviera en un evento de fraternidad. Y que lo único que le había pedido era que en ese evento mi corazón fuera tocado por el poder de Jesucristo. Así fue como yo llegué a un evento de fraternidad. Ahí me presentaron a Jesucristo. Empecé a andar en este caminar. Lo primero que me impactó en mi vida a raíz de haber conocido es que yo empecé a venir sin darme cuenta lo que Jesús estaba haciendo en ella. Y me recuerdo... ¿Cuál fue ese momento que hizo clic en tu vida, que tú dijiste, esto es real, Dios es real? Sí, Así. a eso voy ahorita. Entonces de repente viene un día y recibo una llamada de mi mamá que me dice que una de las personas que a mí me vendía la droga está preso. Entonces me dirigí hacia esa prisión donde él estaba. Me recuerdo que estaba el oficial de policía, uno que en algún momento dado también quiso capturarme a mí. Y me le presenté, me recuerdo, y le dije, mi nombre es Anselmo Campos, le dije, usted me conoce, pero tienen a tal persona detenida y yo vengo en parte de la fraternidad. Llegué sin carta, llegué sin nada esa tarde. Yo vengo de parte de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Y quiero hablarle, digo, con ese hombre y con todos los que están en esta prisión. Aquel hombre rápidamente me dice, sí, me abren la celda de una prisión, entro donde están todos ellos, era en un pueblo donde la gente me conocía. Llegué a ese lugar, ahí estaba ese amigo y estaban unos conocidos. Empecé a platicar con él y mientras platicaba, le contaba que venía a un evento de fraternidad. Y hasta en ese momento, como que la mente se me ilumina y me doy cuenta que tengo ya 3, 4 meses sin droga, sin alcohol, sin enfermedades, durmiendo tranquilo, y eso impactó mi vida. ¿Y tú cuándo te diste cuenta que Jesús es real? Fíjate que cuando hace 8 años fue que realmente Dios cambió mi vida. Tú llegaste por él. Exacto, por él, por medio de él. Y eso fue cuando realmente me di cuenta de que Dios se había llevado los vacíos que habían en mi interior, se llevó el alcohol, se llevó la fiesta, igual me pasó, fíjate, porque me quedé impactada porque yo muchas veces intenté dejar el alcohol, dejar la fiesta, dejar todo, pero la verdad es de que en nuestras fuerzas no vamos a poder. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Mi mamá igual, ella trató de cambiarme, trató de, en su fuerza, de decirme, no haga esto, pero no tomaba consejo alguno. Para mí lo que yo estaba haciendo estaba bien hecho y fue en ese momento, ¿verdad?, de que realmente cuando inicié los capítulos que me di cuenta de que Dios se estaba llevando todos los vacíos, todas mis inseguridades y empecé a ser una nueva persona realmente. Una nueva criatura. Así es. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Son casados? Cuéntame. Quiero saber más. Eso es lo más bonito. Es lo más bonito.
Bien, la verdad que yo estaba en el año 2016, había pasado, o sea, vengo de todas esas cosas que les comenté, causaron, digamos, una destrucción de una familia. Y en el año 2016 me encontraba solo, no tenía amiga, no tenía nadie con quien platicar. De repente pasó una conocida y le pregunté que si tenía una amiga que me presentara. Entonces, de esas cosas extrañas, esta amiga se sacó un Ay, teléfono Dios. y en el teléfono me enseñó 8 fotos de 8 mujeres diferentes. Dentro de esas 8 personas, Ay, Dios. era ella una de ellas. O sea, ahí te la tenía. Ahí estaba. ¿Ya? Entonces, le dije en ese momento que sí, que ella me gustaba, que si la podía, me la podía presentar. Me la presentó y a los 2 días la estaba conociendo. Y en ese momento descubrí que ella venía también de una madre que le había servido a Jesús por más de 25 años. Y eso me llamó la atención. Eso me llamó la atención y le pregunté a Jesús que si esa era la persona con la que yo le iba a servir. Que lo único que le pedía es que lo pusiera a él como el primer En lugar primer lugar. de su vida. Sí, pueden escuchar otra parte con ella. No, pues así empezó nuestra historia de amor realmente. Recuerdo que yo no quería nada, fíjate, como que no quería nada de casarme, como que estar sola, como que vivir la vida loca en ese momento. Decía yo, no quiero, ¿para qué quiero compromiso? Pero realmente muchas veces me sentía sola, me sentía triste, era una madre soltera y en ese momento fíjate de que mi amiga me insistió que me quería presentar a alguien y había un propósito de parte del Señor. Realmente, ¿verdad? Fue Dios. Hoy reconozco de que realmente, ¿verdad? Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros y para todos prácticamente. Y en ese momento nos conocimos y empezamos a salir, a conocernos, a ser novios prácticamente, 2 personas ya adultas. Y empezamos a vivir cosas bonitas, cosas especiales. Yo empecé a contarle mi vida, él su vida, para que más adelante, ¿me entendés? No hubiera ningún problema, ¿me entendés ahí? Y así fue como Dios empezó a actuar en nuestras vidas realmente, fíjate, todo transparente, no había nada oculto y es así como realmente, ¿verdad? Dios nos ha bendecido. Hemos vivido cosas muy bonitas en el servicio del Señor. Hemos vivido cosas especiales realmente, ¿verdad? Empezamos de cero. Un día nos fuimos a convivir juntos. Al año completo nos casamos. Y Dios me regaló una boda. Fíjate que creo que las mujeres siempre tenemos un anhelo en nuestro corazón. Yo siempre lo tuve desde joven de casarme, de tener una familia, pero de joven no se me dio. No se me dio, se me dio a mis 37 años. Casarme, Dios me regaló una boda muy bonita. El día que me propuso matrimonio nos fuimos a un lugar a Managua. Ahí me llevó Rosa, me llevó mi anillo de compromiso. Todo fue especial, todo fue especial, muy lindo, todo fue chévere. Todo fue muy lindo, ¿verdad? Y te puedo decir de que Dios me regaló un buen esposo, un buen esposo. Hoy sí tengo un hombre que me comprende, igual hemos tratado, ¿verdad?, de comprendernos, de ser esa mujer sabia que edifique, de no poner, ¿verdad?, la vista en el pasado, sino que seguir adelante cada día. ¿Qué le podemos decir a esas personas que no creen en el matrimonio? Hay gente que dice que no quieren compromisos. Bien, hablarte del matrimonio no te voy a hablar, digamos, que es una perfección, porque no lo es. No todo es color de rosa. ¿Ya? Yo me recuerdo que cuando mi esposa y yo nos casamos, empezamos a pasar situaciones difíciles. Y creo que si estar, ella venía con 2 niñas, yo con 2 varoncitos, no tenemos hijos en común. No tenemos hijos. Entonces, si en matrimonio, con hijos de padre y madre, hay dificultades, ahora imagínate con hijos no en común y 4 ya creciditos. ¿Ya? Entonces, esto no fue fácil al principio. No fue fácil porque obviamente los hijos en algún momento
querían que sus padres estuvieran con sus padres, Claro. digamos, con los que tal vez crecieron en algún momento, cosas así. Pero con ayuda de Dios logramos ir superando todo eso, logramos poco a poco ir instruyendo a nuestros hijos en este caminar también. Eso vino cambiando, transformando el corazón de ellos, transformando el corazón de nosotros. Te puedo decir que cuando nosotros nos conocimos, creo que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado bastante es que me recuerdo que en la casa donde ella vivía había un pedacito de piedra, nos sentamos ahí y ahí le conté mi vida, le di mi testimonio a ella, no se pensaba ella, nunca se imaginó cuál era el testimonio mío. Ahí ella me contó lo de ella, pero ahí hicimos algo, que el pasado era pasado, que no tenía por qué marcar, pero que sí, siempre hubiese confianza. ¿Confianza en qué sentido? En que nos contáramos todo, que hubiese, digamos, realmente esa comunicación. ¿Ya? En, en el momento, les puedo decir, lo hemos hecho, se lo he dicho varias veces, ella me lo ha dicho a mí. Una de las cosas que ha sido de bendición, creo, para nuestras vidas, es que yo siempre le he dicho a ella, el día que yo te cuente algo, sea que haga algo para alguien, con alguien, o un bien, o sea lo que sea, no estoy hablando de cosas malas, y yo te mire que vos te empezás a enojar, ¿qué puede pasar? Empezaría la mentira, empezaría a ocultarte cosas. Igual manera creo que vos lo harías conmigo. Si vos tomás una decisión en algún momento que es acertada, pero a mí me molesta, empezaría a ocultar, a hacer cosas ocultas que no son malas, porque tal vez no es que sean cosas malas, pero ejemplo, nosotros allá tenemos algo, pues. Si llega una persona y la vamos a ayudar porque tiene una necesidad y a ella le molesta, voy a empezarlo a hacer a escondidas. O sea, cositas así es un ejemplo pues de algo que te digo. ¿Ya? Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas que a nosotros nos ayuda. Que O sea, hemos la tratado confianza, la transparencia, de no hacer nada oculto. no ocultarse No, nada. no tratar que no haya mentira en lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, que están pasando por dificultades en las vidas, enfermedades, necesidades, depresiones? ¿Qué clave hay o qué llave hay para decirle a las personas, mira, sí puedes iniciar a restaurar tu vida, cambiar tu vida? ¿Qué les podemos decir? La ¿Cuál sería llave, esa? la llave del éxito realmente ha sido Jesús en nuestros corazones. Hoy realmente hemos experimentado cosas bellas, lindas, pero ha sido de la mano de Jesús. Hoy vivimos una vida feliz, una vida relajada. Nosotros en Nicaragua casi todo lo hacemos juntos, trabajamos juntos, viajamos a las naciones juntos. Dios nos ha permitido ir a muchas naciones y ha sido maravilloso realmente, ¿verdad? Hoy puedo decirles de que no importa cuál sea la circunstancia, el proceso, porque como dice, ¿verdad? Esas escrituras, el manual de vida, ¿verdad? De que vamos a pasar por muchas aflicciones, pero que de todas ellas Él nos va a liberar. No importa si estás pasando en este momento una ruptura en tu matrimonio, puedo decirte de que realmente Jesús es el único que puede cambiar al ser humano, Jesús es el único que puede transformar los corazones. Hoy Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi ayudador, Él es mi abogado, Él es todo para mí. Sí, verdaderamente, hablarte de Jesús, hablar de cómo salir de una circunstancia difícil, te podría contar infinidades de historias de lo que Jesús ha venido haciendo, De milagro. de milagros en nuestras vidas. ¿Ya? Sí hay algo que he logrado entender, te decía al principio que fui el último en llegar, de conocer de Jesús.
Pero al final de la historia, al final del día, como decimos allá, al año de haber llegado yo, toda mi familia se fue. Y me tocó quedarme solo sirviéndole a Jesús por más de 13 años. Con mi esposa, hace 8 años. Pero hoy entiendo que Dios tiene un tiempo para todo. Y no importa cuál es el tiempo que puedes estar viviendo en este momento. Hoy tenemos una familia en la cual mi esposa, yo, nuestro hijo, nuestra familia, te hablo hermano, te hablo sobrino, te hablo primo, te hablo cuñado, todito le servimos a Jesús. Qué bonito. Porque basta uno de tu casa, basta uno de tu familia Para que llegue la bendición. que llegue a Que este va caminar O sea, dar para el que paso y los demás van a Sí. llegar. un mundo entero, una familia entera sea transformada. Pero hay algo que empezó, que fue el principio ¿Cuál? de esa detonación de milagros, como podríamos decirle. Una Cuéntame, oración. yo quiero saber. Una oración sencilla, práctica, pero muy poderosa. ¿La podemos hacer? Perfectamente, claro que Bueno, sí, para eso entonces tú cuando estamos. estás viendo nos puedes seguir. Claro que sí, vamos a hacer esta oración. Es más, vamos a hacer algo diferente. Dime. Todos necesitamos milagros, ¿verdad? Sí, claro, yo también quiero milagros. Ok. Entonces, tomémonos ahorita unos 10 segundos y pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, 10, 20 segundos. ¿Qué milagro querés? O sea, lo que yo anhelo, Lo que tú la anhelas, restauración que yo quiera, lo que tú para anhelas, mí y lo para mi que familia. para ti, para tu familia, el que tú Claro. quieras, el que nos esté escuchando, el que él quiera. O sea, es personal, cada uno anhelamos un milagro. Claro que sí, yo también Ya, quiero. tomémonos unos 10, 20 segundos y ¿qué milagro queremos? Yo estoy seguro que el día de hoy van a pasar milagros. Yo estoy Gracias. seguro que un día van a estar escuchando en el programa. Escuchamos y recibimos milagros. Y que esto es real. Y que esto es real. Es que Jesús es real. Una vez me dijo un hombre, toca aquí, así es de real Jesús. Puedes tocarlo, puedes verlo, puedes sentirlo, me decía. Eso es lo que abrimos. Únicamente abrir nuestro corazón y servirle a Él. Servirle. Ahí está la clave de todo. Está en el servicio. Servicio. En el servicio y la obediencia está la bendición. Esa es la clave que ha sido para nosotros. Servirle, dejándolo todo, poniéndolo a Él como el primer lugar. Pero bueno, hagamos la oración. Bueno, Los 10 segundos. ya estamos pensando, creo yo. Sí, no, ¿Ya? ya estoy pensando. Bueno, vamos a repetir esta oración todos juntos. ¿Me vas a acompañar, verdad? Sí, sí, yo puedo. Dele, repitámosla juntos. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Hoy te reconozco Hoy te reconozco y te acepto y te acepto como el único como el único Señor, Señor, Salvador, Salvador, restaurador restaurador de mi de vida, mi De vida, mi vida, de mi de casa mi casa y de mi y familia. de mi familia. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Todo te lo Todo pido Todo te lo pido en el nombre de en el Jesús. nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Wow, cortica. ¿Sí? Muy bonita, muchas gracias. Pero poderosa. Bueno, para ti que nos estás viendo, ya sabes cuál es la clave, ya sabes cómo lo puedes hacer. Entonces, una oración cortica, el servicio. Si estás en pareja, ya escuchamos a esta hermosa pareja los consejos que nos dieron. Ser transparentes, confiarse mucho el uno en el otro. Y bueno, para todos los que quieran, nosotros somos la Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres jóvenes y jovencitas de negocios. Y estamos en muchos países del mundo. Nos puedes encontrar en Estados Unidos, en Nicaragua, como antes vienen de Nicaragua, muchos países. Y acá en Colombia también tenemos reuniones en Valledupar, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Y acá te vamos a dejar los números de teléfono donde puedes comunicarte para que tu vida también sea restaurada, para que se sane quien es enfermo, para que Jesús tome el control de tu vida y vas a estar feliz como esta pareja hermosa nos ha enseñado, que sí se puede con Jesús poniéndolo en el primer lugar. Entonces, te invitamos a que nos sigas
en esta página. Gracias. Bye.